Bendiciones, amados hermanos. Gracias damos a Dios por la oportunidad que tenemos al estar con la disposición de seguir estudiando la palabra del Señor. No sin antes darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda, como es Él de misericordioso con nosotros. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vengo a darte la gracia, Señor, por todo lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que has hecho en nuestras vidas, siendo nosotros, Señor, no merecedores de tanta gracia, y yo te agradezco por tu bondad al haber dado a tu Hijo en la cruz para nuestra salvación, para el pago de nuestros pecados. Te pido, Señor, que estos estudios que estamos grabando sean de beneficio para nuestros hermanos del instituto, que ellos puedan ser diligentes, Señor, y que crezcan en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén. Bien, amados hermanos, continuamos con esta materia de la perspectiva del Antiguo Testamento. Hoy estaremos viendo primero y segundo Samuel. Hemos entrado a la sección de los libros preexílicos, que son 9 libros, y desde el libro de Josué hasta Crónicas vemos que son los libros del preexílicos, donde estamos que el tiempo de la conquista y los jueces. Y hoy vamos a ver los bosquejos de estos dos libros, de primero y segundo Samuel. Un libro muy importante, unos libros donde hay mucha enseñanza para nuestras vidas, hay muchos principios ahí para nosotros como creyentes. Recordemos que en el Antiguo Testamento están los principios para el creyente. Ya los mandamientos están a partir de las cartas de Pablo, de Romanos en adelante. Pero tenemos principios que son importantes para nosotros. Es que veremos la estructura y las divisiones principales del primer libro de Samuel. Tenemos que tiene 31 capítulos, tiene 3 divisiones principales, y la primera división comprende del capítulo 1 al capítulo 18. Y ahí vemos que Samuel es el último juez de Israel. La división número 2 son los capítulos 9 al 15. Saúl, primer rey de Israel, son los hechos relevantes en esta división. Y en la tercera división tenemos los capítulos 16 al 31. David, primer rey, segundo rey de Israel, que Dios lo puso, y es el primer rey de Dios. David es el primer rey que es colocado por Dios, porque Saúl no fue la voluntad de Dios, fue la voluntad del pueblo. Así es que hay que distinguir que aunque Saúl fue el primer rey de Israel, David es el primer rey de Dios, es el que él colocó, el que él puso ahí. Entonces, los libros de Samuel clasifican un solo en el canon hebreo, era un solo libro, y la mayoría de eruditos dicen que Samuel no fue el escritor, que es un actor desconocido, pero algunos consideran que Samuel es el escritor de una buena porción de este libro. Dicen que escribió hasta el capítulo 25, el cual registra su muerte. Aparentemente también Natán y Gad terminaron la escritura, según los estudiosos de estos libros. Nos enteramos también porque por lo que dice primer libro de Crónicas 29:29, dice: los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Así que esto es por lo que se dirigen muchos, pero la verdad es que
Dentro de la Biblia, en estos libros no se dice quién es el escritor abiertamente. Entonces los libros de Samuel primero y segundo contienen muchos aspectos familiares. Leemos del surgimiento del reino de Israel, tenemos la historia de Ana y su hijo Samuel, tenemos la historia de David y Goliat, la amistad de David y Jonatán. Además tenemos la visita de Saúl a la divina de Endor. Tenemos también un capítulo 7 del segundo libro, y es un capítulo muy grande de la palabra de Dios, y es el pacto davídico. Y por último encontramos el gran pecado de David con Betsabé y la rebelión de su hijo Absalón. Y hay tres tópicos que pueden considerarse importantes en estos dos libros. Tenemos la oración, es el primer tópico que encontramos, y el primer libro abre con una oración y el segundo libro concluye con una oración. Así que se encuentra mucho este principio para nosotros de la oración. En segundo aspecto es el surgimiento del reino. Tenemos en estos dos libros el registro del cambio de gobierno en Israel de una teocracia a un reino. Recuerden que antes del rey Saúl, Israel estaba gobernado por Dios, y eso se le conoce como la teocracia. Recuerden que teo es Dios, cracia es un reino, un gobierno. Entonces, tercer aspecto que tenemos aquí es el comienzo del oficio del profeta. El profeta es el personaje que se destaca en estos dos libros. Cuando Israel era una teocracia, Dios obraba por medio de sacerdocio. Sin embargo, cuando los sacerdotes fracasaron y un rey fue ungido, Dios hizo a un lado a los sacerdotes y levantó a los profetas como sus mensajeros. Así es que tenemos aspectos muy interesantes en estos libros que vamos a ver el bosquejo. Tenemos entonces la primera división, que comprende del capítulo 1 al capítulo 18, y Samuel es el último juez de Israel. Aquí terminan el periodo de los jueces con Samuel. Tenemos el nacimiento y llamamiento de Samuel, la corrupción de Elí y sus hijos, el avivamiento de Samuel, Israel pide un rey. Estos son los sucesos que van a encontrar en esta división del capítulo 1 al capítulo 18. La segunda división, que es del 9 al 15, tenemos a Saúl, primer rey de Israel. Saúl es escogido y ungido, y la última advertencia de Samuel al pueblo, el éxito de Saúl. Saúl cae en pecado, Dios desecha a Saúl. Esto en la segunda división. En la tercera división hay otros hechos relevantes que tenemos del capítulo 16 al 31. David, primer rey de Dios. David escogido y ungido desde niño. David derrota a Goliat. Los celos de Saúl. Jonatán y David. Saúl persigue a David. David huye y 2 veces se abstiene de matar a Saúl. Saúl se suicida. Estos son los hechos en la tercera división. Así que vamos a contemplar la primera división. Samuel, último juez y primer profeta de Israel. Samuel es un libro de transición que hace las veces de puente entre el final de los periodos de los jueces y el periodo de los reyes, cubriendo así un hueco de 60 años entre la historia de Israel. Dios contestó la oración de una piadosa mujer llamada Ana y le concedió concebir un hijo. Este fue llamado Samuel y fue dedicado al servicio de Jehová. Este hecho siempre me llama a mí la atención, que esta mujer que era estéril y ella está pidiendo por un hijo, y le dice al Señor que ella, si le da ese hijo, ella lo va a dedicar al servicio de Dios. Y tal como lo prometió, así lo hizo. Fue algo que
Dios la bendijo después de eso porque le dio más hijos. Es increíble cómo esta mujer, primero, de todo, cualquier cosa fue Dios para ella. Y eso es lo que dice el capítulo 6:33 del Evangelio de San Mateo. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la Biblia. Entonces quiere decir de que ella fue muy sabia al escoger que su hijo fuera un siervo de Jehová, y fue un gran hombre de Dios. Lo dedicó al servicio tal y como lo prometió. Así le concedió el Señor su petición. Pero la determinación de ella es digno de poderla exaltar por el hecho de que se desprendió de su hijo que tanto anhelaba y hoy lo está dedicando al servicio del Señor. También encontramos en esta división, en la primera, Elí, el sacerdote de aquellos días, era débil espiritualmente y sus dos hijos eran corruptos y malvados. Después que Dios los quitó, la vida de Samuel fue levantado por Dios como último juez de Israel. Israel era hostigado por los filisteos, quienes habían capturado el arca de Dios después que los hijos de Elí la habían llevado con ellos a una batalla. Aquí vemos también un mal ejemplo de los hijos de Elí, un hombre que fue muy débil, un hombre que no fue determinante. Y recuerdo cuando este hombre, Dios le dice que él nunca estorbó a sus hijos. Y esto es un buen principio. Los siervos del Señor, los que le servimos a Dios, siempre vamos a ser señalados por nuestros hijos. Pero nosotros tenemos las opciones de amonestarnos, disciplinarlos, porque cuando los hijos crecen ya no es responsabilidad del padre, a menos que vivan con él. Entonces, pero en el caso de Eli nunca los estorbó, nunca los amonestó, y siempre toleró la conducta licenciosa de estos hijos, y era algo tremendo para Dios. Entonces él fue muy débil, pero Dios mató a estos hombres. Y un hecho que me llama la atención es que Elí, cuando le dan la noticia que sus hijos habían muerto, no se preocupó tanto como cuando le dan la noticia que el arca del pacto había sido capturada por los filisteos. La Biblia dice que se hizo hacia atrás y se desnucó y murió. Fue tanto el impacto al darse cuenta de que había sido capturada el arca, él de eso pues murió. No así cuando le dieron la noticia de los hijos. Y también la nuera de él, en ese momento que se da cuenta que el arca ha sido capturada, ella da a luz a un hijo y le preguntan cómo le van a llamar a ese hijo, y ella dice Icabod. Eso significa la gloria de Israel ha sido traspasada. Eso es algo tremendo, ¿no? Y ella también murió. Entonces son hechos que usted va a encontrar en este libro, interesante libro, cosas que nos llaman mucho la atención. Y todas esas cosas que están ahí es para nuestra enseñanza, amados hermanos. Es para nuestra enseñanza. También tenemos aquí que Samuel era el fiel y condujo al pueblo a un avivamiento cuando este se arrepintió de sus malos caminos. Habiendo envejecido Samuel y viendo que sus hijos eran tan malos como los hijos de Eli, el pueblo vino para pedir a Dios a través de Samuel un rey para que pudieran ser igual que las otras naciones, rechazando a Dios como rey. Imagínense esta decisión que va a tomar la nación de Israel. Van a desechar a Dios, y Samuel se entristece mucho, y ahora están pidiendo rey, y Jehová le dice dale rey, y no te han desechado a ti sino a mí. Pero Dios a través de Samuel le puso las cosas claras a la nación de que con él tenían un gobierno maravilloso, y ahora teniendo un rey como las demás naciones iba a ser tremendo. Tenían que pagar impuestos muy altos, tenían que dar a sus hijas y a sus hijos en esclavitud del rey. Era un cambio tremendo. Esta es
de un gobierno teocrático a un gobierno humano. O sea, imaginen Dios siendo el rey, rechazan ese estilo de gobierno. ¿Y cómo es posible que una nación que era gobernada por Dios, que había visto tantos milagros en la travesía desde Egipto hasta la tierra prometida, que esos hechos estaban en la memoria de esta nueva generación que había poseído la tierra, no tener conciencia de que estaban rechazando a Dios, estaban tan opaca su mente prácticamente? Y eso le pasa a cualquier hijo de Dios que vive una vida fuera de la comunión con Dios. Y Dios les concedió sus deseos para demostrarles que eso no sería lo mejor para ellos. Así que Dios aquí, en su gracia, en su misericordia, Él les permite, bueno, eso querían, eso van a tener. Y obviamente les fue muy mal, fue tremendo, y cuando leemos estos libros nos damos cuenta de cuánto fueron oprimidos, ¿no? Y tenemos la segunda división que está en el capítulo 9 al 15, Saúl, el primer rey de Israel. Aquí encontramos ya en esta división que Dios escogió a Saúl y dio indicaciones a Samuel para que lo ungiera como rey de Israel. Bueno, ahora que la nación ha pedido un rey, entonces Dios dice, a Saúl va a ser ese rey. Ahora él va a dar el ok para que Saúl sea. Entonces, vemos aquí que Dios a través de Samuel lo va a ungir. Saúl era desde el punto de vista exterior, es decir, su apariencia, lo que ellos necesitaban. El pueblo se dio cuenta de que había pecado contra Dios al pedir rey, pero Samuel les advirtió que temieran y obedecieran a Dios y hicieran lo mejor para salir bien de esa situación. En esta división, en esta segunda división, el fracaso de Saúl comenzó en el capítulo 10 de 1 Samuel, a partir del versículo 8. Dios a través de Samuel le dio un mandamiento a Saúl y le dijo que no iba, Samuel da una serie de sucesos que le van a pasar a Saúl, y estando Saúl ahí, dice la Biblia en el 10:8, le dijo, desde el 7, dice, 10:7 del primer libro, dice, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Entonces aquí vemos que este hombre, Saúl, recibe un mandamiento que esperara a Samuel en Gilgal 7 días para ofrecer sacrificios, para ofrecer holocaustos. Y dice el capítulo 13, dice en el versículo 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Imagínense, por la impaciencia
Por la impaciencia de Saúl, perdió la oportunidad que Dios afirmara el reino de él para siempre. Pero aquí hay una palabra que me llama a mí la atención. Es que él dice, yo me esforcé. Es que la situación es que el mandamiento era que esperara en Gilgal hasta que llegara Samuel. Entonces, muchas cosas de las cuales lamentamos nosotros es cuando somos impacientes por no saber esperar el tiempo de Dios. Podemos caer en grandes problemas, y aquí comenzó el problema de Saúl. Aquí desobedeció el mandamiento de esperar 7 días. A él no le correspondía hacer holocausto porque no era él el sacerdote ni el profeta. Él era un rey, eso concernía solamente al profeta Samuel, pero él se adelantó, cometió el grave error y desde ahí comienza su fracaso. Y en el capítulo 15, ustedes ya saben, los que han leído este libro, los que estudian este libro, sabemos el fracaso total, donde Dios le da la orden para que vaya a Amalek y mate todo lo que respira, hasta el rey, hasta los animales, todo. Pero también ahora desobedeció en esta nueva orden que Dios le dio, perdonando la vida al rey, trayendo los animales gordos para sacrificar a Jehová según él. Entonces, la vida de Saúl fue una derrota. En toda la segunda sección, desde el capítulo 9 al capítulo 15, van a encontrar ustedes este fracaso. Y es ahí donde Dios definitivamente le dice que ha rompido el reino y que se lo va a dar a otro, porque no obedeció. Y imagínense cómo Dios le dio la orden y él desobedeció. Entonces Saúl fue de mal en peor, fue derrota tras derrota por no obedecer al mandamiento de Jehová. Entonces Saúl disfrutó un poco al principio de su reinado, pero no logró vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Durante nosotros no vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no vamos a disfrutar de una relación amorosa con Dios. Una y otra vez demostró que no había obediencia para Dios en su corazón, actuando presuntuosamente, dando órdenes absurdas y obedeciendo a Dios solo en parte. Es que a Dios es la derrota de todo creyente. Obedecer parcialmente al Señor. Estos hombres, en el caso de Saúl específicamente, fue alguien que no vivió conforme a la voluntad de Dios. Y debido a eso, Dios lo desechó como rey, pero le permitió reinar 15 años más hasta su muerte cuando Israel libraba una batalla contra los filisteos. Así es que en este libro va a encontrar todas estas historias maravillosas, y vemos que la tercera división está del 16 al 31. David, el primer rey de Dios. Después de haber transcurrido 25 años del reinado de Saúl, Dios mandó a Samuel que ungiera como rey de Israel a un joven pastor llamado David, hijo de Isaí, hijo de Obed, aunque en ese tiempo David solo era un muchacho alrededor de unos 15 años. Dios sabía que su corazón estaba inclinado hacia él. Y esto es lo interesante, que a David le importaban las cosas espirituales. A mí siempre me ha llamado la atención porque dice que David era conforme al corazón de Jehová. Eso no significa que ese hombre era perfecto. Ustedes conocen cómo David fracasó, y ya lo vamos a ver en el segundo libro también, los fracasos de él. Y podemos ver de que cuando la Biblia dice que era conforme al corazón de Jehová, es que él tenía entrega por Dios, tenía pasión. De igual manera aparece entre Jacob y Esaú. A Esaú no le importaban las cosas celestiales, las cosas espirituales. A Jacob sí le importaban, porque Jacob, cuando tuvo la oportunidad de obtener la primogenitura, no vaciló ni un minuto, y también hizo trampa para obtener la bendición.
Era un hombre que le interesaban las cosas espirituales. Es que el Señor es tan misericordioso, tan bondadoso, que a pesar de que una persona no llene los estándares divinos, pero si tiene amor por el Señor, si tiene entrega por el Señor, Dios lo va a ir puliendo, lo va a ir mejorando. Y en este caso David era un hombre entregado al Señor, temeroso de Dios. Y esa es la bendición que este hombre tuvo. David se elevó a ser un prominente a causa de su triunfo sobre el gigante Goliat, a quien mató con una piedra lanzada con una honda. Aquí Dios lo levantó, lo exaltó por la manera en que la decisión de este joven, pues, de enfrentarse a un guerrero de profesión, y él era un pastor de ovejas, era un muchacho, y Dios, al ver esa entrega, esa destreza, Dios va a vindicar la destreza de David. Al principio Saúl se sentía simpatía por David, pero pronto Saúl comenzó a sentir celos enfermizos por el éxito de David y empezó a perseguirlo con intenciones de matarlo. Imaginen cómo era la ceguera espiritual de Saúl. Saúl sabía que él no había ido conforme a la voluntad de Dios, pero no pudo percibir eso. Saúl no vivía bajo los lineamientos que Dios le había dado. Y al ver surgir a un muchacho con tanto valor y tanta bendición que Dios estaba trayendo sobre él, él comienza a sentir celos. Yo pienso de que debió haber reflexionado, haber dicho, bueno, mi vida no es la mejor, no le sirvo bien al Señor, entonces Dios está complaciendo en bendecir a este joven. Pero no, los carnales, los que son guiados por la carne, no van a pensar así de otra persona que se está viendo prosperada espiritualmente, o materialmente, o físicamente. Nadie va a pensar eso, que es porque es una persona muy entregada al Señor. Siempre van a haber prejuicios, van a haber celos, pero eso no viene de Dios, viene de la carne, eso viene de un andar fuera de la comunión con Dios, y eso es lo que debíamos de evitar como creyentes. Ahí es que Saúl empezó a sentir celos de él, y aunque David ya había sido ungido rey, empezó a reinar, sino hasta la edad de 30 años. O sea que él estuvo esperando su turno fielmente, nunca se impacientó, siempre esperó. David se vio obligado a huir al desierto, a esconderse de la persecución de Saúl. David fue ayudado por Samuel y por Jonatán, hijo de Saúl. También un grupo de hombres prominentes lo protegieron. Entonces Dios estaba con él. Ya cuando le declaró la guerra a Saúl, Dios utilizó a las personas que iban a darle protección a David, porque era el próximo rey de Israel. Ahí vemos la misericordia de Dios, vemos todo que el Señor está obrando en la vida de David. Siempre va a ser así cuando somos fieles al Señor, cuando estamos en comunión con Él, en cualquier situación que estemos atravesando. Dios va a poner a las personas idóneas para que nos ayuden. Él va a mover corazones. Eso es lo que está haciendo Dios aquí en la vida de David. David tuvo 2 oportunidades de dar muerte a Saúl, pero en ambas ocasiones David le perdonó la vida, rehusó levantar la mano contra el ungido de Jehová. Y eso llama mucho la atención, porque imagínense, era un hombre que no era rencoroso, era un hombre que dejaba la causa al Señor. Imagínense, en ambas ocasiones pudo quitarle la vida, pero él se rehusó a hacerlo. Pero hay una palabra que cuando sus hombres lo dicen, esta es la oportunidad, le dicen sus soldados, de que mates a Saúl. Y él dijo una frase, Dios me libre, dijo, de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Eso a mí me llama la atención, ¿sabían? Porque a pesar de que Saúl no vivía de acuerdo a la voluntad del Señor, a pesar de que no obedeció a los mandamientos directos de Dios, seguía siendo ungido de Jehová. Seguía siendo el ungido de Jehová. Cuando Dios unge a una persona, no lo va a desungir. Y esto es
un verbo que me llama la atención porque aquí estamos viendo la seguridad eterna. Saúl era un hijo de Dios, aunque rebelde, carnal, pero era el ungido de Jehová. Y por eso Dios lo va a disciplinar gravemente hasta el hecho de ir a consultar, como lo veremos, a una adivina. Entonces, pacientemente David esperó el tiempo en que Dios le hiciera rey. Fue durante este tiempo que escribió muchos salmos, en el periodo que esperaba que le llegara su turno para poder ejercer el reinado. Fue paciente, no esperó impacientemente, sino que hasta cuando su turno le llegó. Son buenos principios que deben de gobernar nuestra vida. Recuerden que la paciencia es un fruto del Espíritu. Durante estos 2 años que David huía de Saúl, aprendió a someterse a la autoridad de Dios y su voluntad. Él aprendió a eso. Y finalmente Saúl fue herido en una batalla y cometió suicidio. David demostró que era digno de ser rey porque era conforme a la voluntad de Dios. Y vemos a Saúl cayendo ya en una situación difícil, donde ahora él visita a esta divina, pero hay un dilema. Todo el mundo dice que Saúl no fue salvo, pero ahí en el capítulo 28 de este libro encontramos que Samuel le dijo: mañana estarás conmigo. Y obviamente Samuel estaba en el lugar de los justos, en el seno de Abraham, y ahí se iban a encontrar el día siguiente, porque le está diciendo Samuel, iba a estar en el bando de los justificados. Así que a pesar, amados hermanos, de la desobediencia de Saúl, Dios mantuvo su promesa de ser rey hasta que él cometió este terrible caso. Entonces, podemos ver eso en el capítulo 28, el final de este hombre, esas son las disciplinas del Señor, como por desobedecer y no vivir una vida de fe y descanso. Así es, mi hermano, que este es el bosquejo del primer libro. Ahí ustedes, con todas las divisiones, ustedes pueden estudiarlo y se van a deleitar. Recuerde que lo que estamos haciendo es orientándoles para que cuando vayan a estudiar estos libros ya tienen las divisiones. ¿Sabían ustedes que cuando uno comprende las divisiones de un libro, la comprensión es más fácil? Ahora ustedes ya van a ver cuántas divisiones tiene el primer libro de Samuel, y ya van a ver cuántos capítulos tiene, y en cada división qué es lo que contiene. Entonces ustedes pueden hacer un día de estudiar la primera división, segunda división el segundo día, el tercer día pero yo pienso, no sé cuánto tiempo le va a llevar, pero va a ser breve porque ya tiene las divisiones. Ya cuando oiga hablar de Samuel ya va a ver en qué división del libro están predicando o qué quiere decir todo eso, ¿no? De eso se trata ser un estudiante, ser muy diligente en estudiar. No nos conformemos solo con lo que oímos, seamos investigadores por nosotros mismos, porque nosotros tenemos que transmitir la verdad de Dios de una manera directa, que nosotros estemos seguros, no por lo que nos dijeron, sino que también nosotros hemos hecho nuestra propia investigación. Así que hoy pasamos al segundo libro, y el tema aquí es el rey David, varón conforme al corazón de Dios. Este libro solo tiene 2 divisiones, y tenemos aquí tenemos 2 divisiones, y vamos a ver las divisiones que tenemos. La primera división la encontramos del capítulo 1 al capítulo 10, y aquí vemos el encumbramiento de David, y contiene esta división: rey de Judá, guerra civil con el norte, rey de Judá y de Israel, Jerusalén como capital, el arca es traída a Jerusalén, los planos del templo, el pacto davídico, la época de oro. Esto está en la primera división.
En la segunda división tenemos del 11 al 12, la caída de David, la apostasía espiritual de David, el adulterio, la decepción, homicidio, matrimonio con Betsabé, el profeta Natán, la muerte del niño, el nacimiento de Salomón, los juicios de Dios. Esto está en la segunda división. Y en la tercera división tenemos los desastres de David, problemas familiares, Tamar es violada, Amón es asesinado, la revuelta de Absalón, David huye, la derrota y la muerte de Absalón, David vuelve al trono. Esto es lo que va a enseñar la tercera división. Y la cuarta división tenemos, que está del 21 al 24, las hazañas de David. Venganza de los Gabaonitas, cántico de liberación de David, últimas palabras, los valientes de David, el censo, la peste, David compra el sitio para construir el templo. Ahora vamos a explicar las divisiones. Los personajes claves aquí es David, Joab, Abner, Isboset, Betsabé, Urías, Hitita, Natán, Absalón. Estos son los personajes en el segundo libro que encontramos. Son el segundo libro con estos personajes. También palabras claves: prosperidad, guerra civil, pecado de adulterio, homicidio, juicio, muerte, rebelión y revuelta. Estas son las palabras claves. Vamos a la primera división. Después de la muerte de Saúl, David fue coronado rey de Judá, las dos tribus del sur en Hebrón. Sin embargo, Israel estaba constituido por 10 tribus del norte. No conoció a David como rey, sino que siguieron a Isboset, el único hijo que le sobrevivió a Saúl. O sea que cuando David comenzó a reinar, solo reinaba en el sur. Fue coronado en Hebrón. Entonces, sin embargo, Israel estaba constituido por 10 tribus del norte. Y no reconocieron a David como rey, sino que siguieron a Isboset, el único hijo que le sobrevivió a Saúl. Entonces, estas otras 10 tribus querían que el hijo de Saúl fuese su rey. Pero hubo una guerra donde David pudo conquistar y ser rey de todo Israel. Los siguientes 7 años y medio de lucha entre Israel y Judá, que esta es la guerra que se hizo entre estos dos extremos, se caracterizaron por la guerra civil, la intriga y el asesinato. Entonces, hubo una guerra entre las 10 tribus que estaba Israel y Judá. David y su comandante militar, Joab, era el comandante del ejército de David, y tenemos que prevalecieron contra Isboset y su comandante militar, Abner, quienes fueron asesinados. Aquí en esta división estamos viendo estos sucesos que pasan en el segundo libro de Samuel. Ahí va a encontrar esta guerra civil que se da entre estas tribus. Tenemos que David siguió esperando confiadamente a que Dios lo estableciera en el trono, y finalmente a los 30 años de edad David iba a ser rey de toda la tierra. Aquí ya era gobernante de las 12 tribus de Israel. David gobernaría como rey durante 33 años más. Esto fue la época de oro del reinado de David, en el cual éste estableció a Jerusalén como capital política y religiosa del reino. Aquí van a encontrar ustedes grandes sucesos, tanto político como religioso. Y trajo el arca a Jerusalén. Imaginen, algo que había estado capturada. David trajo el arca. Prosperó económicamente, Israel prosperó económica, política y militarmente. Administró el país con rectitud y justicia. Fue un buen rey. Que eso es lo que se requiere de los gobernantes. Que sean rectos, que hagan justicia al pueblo al que los ha elegido. Y aquí Dios había establecido a través del pueblo de Israel, a David, y David fue un hombre recto y fue justo en su gobierno. Tenemos también que David dio toda la gloria a Dios por su éxito.
y reconoció que Dios lo había constituido rey para su propia gloria y beneficio de Israel. Mire, todo aquí usted ve que la prosperidad de David es inmensa. Todo va magnífico hasta acá. Y el deseo de David de construir un templo para Dios era una buena idea, pero Dios deseaba que Salomón y no David lo construyera. Imagínense hasta dónde estaba su prosperidad espiritual, que este hombre quería construir un edificio a Jehová, un templo a Jehová. Dios prometió a David que su descendencia sería perpetua y que siempre habría un trono y un rey en la línea de descendientes. Entonces, como les vuelvo a repetir, hasta aquí vemos una maravillosa forma de vida de David. Pero ya van a ver ustedes el quiebre y por qué David pierde toda esta estabilidad espiritual y luego cae en un vacío tremendo. Cualquier creyente está propenso cuando se descuida. Entonces estas promesas es conocida como el pacto davídico, el cual se cumpliría en Cristo. Aquí tenemos que David, Dios hizo un pacto con David, y este pacto es importantísimo porque aquí tenemos cómo Dios hace un pacto con David, que siempre va a haber uno sentado en el trono descendiente de David. Y esto se cumplió con Jesucristo, porque Dios cumple lo que Él promete, porque a través de David es que dice la Biblia que Jesucristo viene en la carne. Entonces, este pacto davídico es maravilloso, darnos cuenta de cómo Dios obró a través de este hombre. Por ejemplo, dice, a pesar de que Dios, vamos a ver, tenemos la promesa aquí que es conocida como el pacto davídico, el cual se cumplió en Cristo. David confirmó continuamente la expresión de Dios de que era un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, y vemos en la segunda división la caída de David. Aquí comienzan los problemas de David. Vemos la caída de David. En la parte primera de la primera división tenemos que, a pesar de que Dios prometió a David que su descendencia sería perpetua y que siempre había un trono y un rey en la línea de sus descendientes, esta promesa es conocida como el pacto davídico, el cual se cumpliría en la última instancia en Cristo. Esto está en 2 Samuel 7, 8 al 17 y en Lucas 1, 26 al 33. Cristo es el que se va a sentar, y ves, por eso que la Biblia dice que David va a volver a sentarse en el trono, pero no es David, es Jesucristo, porque él viene de la tribu de Judá, de la raíz, oiga eso, de la raíz de David. David no es el ¿cómo podría decirlo? El original acá, es Dios, porque es de la raíz, no es de la rama. Él, de la raíz, Él es la raíz que es Jesucristo. Y Él va a estar sentado en ese trono. En la segunda división tenemos la caída. Sin embargo, David se volvió espiritualmente perezoso y cayó en gran pecado. Cometió adulterio con Betsabé, quien quedó embarazada. Aquí comienza el quiebre de su vida espiritual. El pecado siempre va a destruirnos. El pecado siempre va a entorpecer nuestro caminar con el Señor. Va a entorpecer la vida tanto física, material e espiritualmente. Aquí David comienza un verdadero calvario. Comete adulterio con Betsabé, quien quedó embarazada. Imagínense, usted ya conoce la historia, todo lo que David hizo para encubrir este gran pecado. David a eso planeó la muerte de Urías. Debido a eso, planea la muerte de un gran soldado, que era mejor que David. Hasta ahí puede llegar un hombre que era conforme al corazón de Dios cuando comienza a gobernar la carne en su vida. El esposo de Betsabé, lo que constituyó un asesinato cuando sus intentos de encubrir su pecado fallaron. Este hombre fue tan fiel que no accedió a las peticiones de David. Habiendo ocurrido la muerte de Urías, David se casó con Betsabé
quien poco después dio a luz un hijo que había concebido de David. Dios confrontó por su pecado a través del profeta Natán. David confesó su pecado y Dios pronunció su juicio. Como resultado del juicio, el niño tenía que morir. Imaginémonos por un instante que este hombre pasó cerca de un año sin confesar el pecado, hasta que Natán vino y lo confrontó, y el niño ya había nacido, y ahora el pecado no quedó impune. Recuerde que el que cometía adulterio, la ley decía que había que matarlo apedreado. Pero Dios no mató a David, sino a su hijo. Yo creo que aquí es una lección tremenda. Yo prefería morir yo por mi pecado y no que un hijo muera por mi culpa, por mi error. Es más honesto que yo muriera porque yo cometí el error. Entonces, tenía razón David en estar tan angustiado al darse cuenta que por su pecado el niño iba a morir, porque el pecado no queda impune. Siempre hay consecuencias graves por el pecado. Además, los conflictos y los derramamientos de sangre no se apartarían de la casa de David. Aún así, Dios, en su gracia, bendijo a David con otro hijo de Betsabé, el cual fue llamado Salomón. Imagínense cómo va la vida de David ahora con la espiral hacia abajo a través del pecado. Este conflicto fue tremendo. Imagínense, desafortunadamente el éxito de David fue seguido por el pecado, cuyas consecuencias fueron desastrosas para el reino. Esto fue evidente a todo el pueblo. Aquí vemos en la tercera división del capítulo 13 al 20 el desastre de David. Estos capítulos nos detallan las consecuencias del pecado de David y los resultados del juicio de Dios de acuerdo al principio de sembrar y cosechar. Esa es la ley de la siembra, amados hermanos. Si ustedes van a Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 6, creo que en los versículos 7 y 8 dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Usted tampoco cosecha lo que siembra. La cantidad que usted siembra no es comparada con la cantidad que cosecha. Si cuando sembramos maíz, por ejemplo, un grano de maíz puede producir muchos granos. Así que a David le cayó la ley de la siembra, sembrar y cosechar, se lleva en efecto en la vida de David. Aunque Dios lo perdonó, tuvo que sufrir las naturales consecuencias de su pecado, como lo siguiente. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de su pecado. Fue tremendo esto, amado hermano. David ahora está cosechando lo que sembró. Y qué conflicto tan terrible, ¿no? Tenemos aquí que Amón viola a su media hermana Tamar. Imagínense, para un padre de familia, los que somos padres, pongámonos los zapatos de David, ¿cómo sería eso? Y eso fue por su pecado. Y esta era la hermana de Absalón. Y Absalón mata a Amnón. Él va a matarlo en venganza por su hermana. Imagina este conflicto familiar. Póngase en los zapatos de David. Pero ¿cuál fue el origen? Sus malas decisiones. Siempre vamos a sufrir por la disciplina de Dios. El sistema religioso dice que la salvación se pierde. Pero aquí vemos que este hombre era hijo de Dios y por ser hijo de Dios fue disciplinado, fue castigado. Es lo que Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 11, 28 en adelante de la primera carta. Que se examinasen a sí mismos. Porque si nosotros nos examinamos, dice Pablo, no seríamos juzgados. Pero como si no hacemos un juicio personal, Dios va a juzgarnos y nos va a disciplinar. Eso dice el apóstol Pablo ahí. Absalón encabeza una revuelta en contra de David, reclamando el trono. Imagínense. Ahora va Absalón y todo eso es la consecuencia del pecado. Y ahora David huye de Jerusalén. Absalón es derrotado y muerto por Joab, a quien David llora amargamente. Aquí ya van
su tercer hijo muerto. Ya murió el niño que concibió Betsabé, ahora ya murió Amnón, ahora va con Absalón. Y yo recuerdo que cuando el profeta Natán lo confrontó por su pecado, él dijo, cuando el profeta Natán le contó una parábola de un hombre que había quitado la única oveja que tenía aquel hombre, y David se enfureció y dijo, ese hombre es digno de muerte y que pague 4 veces la cordera. Pues Dios tomó las palabras de David y él tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. La muerte de Urías Eteo. 4 hijos murieron a causa de ese pecado. Murió el niño que concibió con Betsabé, murió Amnón, Absalón, y el último es Adonías, quien Salomón también lo mata por querer usurpar el trono. Estas fueron cosas tremendas en la vida de un hombre de Dios, que por causa del pecado, su derrota fue tremenda. Entonces, aquí nunca más recuperará su antigua gloria. David es restaurado en el poder de Dios, pero jamás iba a recuperar su antigua gloria. Toda aquella maravilla de vida que vivía antes del pecado, como ya lo vimos, usted lee este libro cuando él comienza a gobernar, todo el éxito, todo como vivía, en un santiamén desaparece. ¿Por qué, amados hermanos? Por la carnalidad. Eso que está ahí es para mi enseñanza y para la suya. No olvidemos eso. Y tenemos la última división que comprende los capítulos 21 al 24. Hazañas de David. Estos 4 capítulos constituyen un apéndice histórico de 2 Samuel y registran algunos acontecimientos específicos ocurridos durante el reinado de David. Algunos de ellos fueron positivos, mientras que otros fueron negativos. Aquí tenemos también el cántico de alabanza de David, es digno de ser admirado, pero David comete otro pecado al hacer un censo militar con objeto de demostrar su poderío. Por esta causa Dios envió una plaga sobre David e Israel con juicio. Imagínense, aquí como que si la lección anterior no hubiese sido tanto para recordarnos, y como somos así, somos los humanos, somos los hijos de Dios, David vuelve a cometer otro problema, el censo militar, sus soldados. Y yo siempre me preguntaba, ¿en qué consiste el pecado? Porque David quería ver cuánta capacidad tenía su ejército. ¿Qué estaba demostrando David con este censo? Que él confiaba en el ejército y no en Dios. Lo mismo le dijo a Salomón. No te hagas de muchos caballos, le dijo a Salomón. Y eso fue lo primero que hizo. Que no tomara mujeres extranjeras, ni que se hiciera de muchos caballos. En aquella época, un ejército con caballos eran como tanques de guerra, ¿no? Entonces eran ejércitos temibles, poderosos, y ese es el gran pecado. Deja de confiar en Dios, David, y va a ver la capacidad de su ejército para combatir. Por eso Dios lo va a castigar y manda una peste tremenda. Y ahora vemos otra vez a David en aprieto. David compró el lugar donde sería construido el templo y donde Cristo con su muerte habría de realizar el último sacrificio cerca de 1000 años después. Esto es lo que Dios hizo a través de este hombre y nos muestra sus victorias y sus fracasos. Amados hermanos, estas historias no están de gusto acá. Estas historias han quedado registradas para que nosotros, como hijos de Dios que somos, debemos de estar siempre alerta en nuestro diario vivir, porque tarde o temprano, si nos descuidamos, vamos a pasar igual o peor cosa que esta. Es tremendo, amados hermanos, cuando no se vive de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando no se vive tomando en cuenta a Dios, cuando se vive con una independencia de Dios, cuando tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios, nuestra vida va a traer cosas que vamos a llorar.
Todos hemos pasado por serias disciplinas, y esta es la disciplina amorosa de Dios. Y cuando nos encontremos en una situación como esta, no murmuremos, no reclamemos, no digamos, más que reconozcamos que por nuestras malas decisiones estamos como estamos. No seamos murmurones, no nos quejemos, cualquiera que sea la situación. Tenemos que estar gozosos, porque el Señor sabe lo que hace en nuestras vidas. Recuerde que el gozo del Señor no es sinónimo de alegría. El gozo del Señor es a pesar de las circunstancias. Puede haber enfermedad, puede haber escasez económica, puede que no haya trabajo, pueda una situación familiar, un conflicto entre hijos, esposa y esposo, pero no hay que murmurar, hay que esperar en el Señor. Y si es a causa de nuestro pecado, pues deberíamos estar conscientes por qué estamos sufriendo. Por eso el apóstol Pedro habla del sufrimiento merecido y el sufrimiento inmerecido. Entonces démonos cuenta que si vamos a sufrir, que suframos inmerecidamente por la causa de Cristo. No que suframos merecidamente por nuestra carnalidad y por nuestras malas decisiones. Hermanos, yo espero de que ustedes saquen el mejor provecho de estos estudios, puedan orientarse a través de ellos. Recuerde que estamos viendo una perspectiva, porque no podríamos cubrir en tantos años estudiar el Antiguo Testamento, pero le estamos dando una línea como usted puede ubicarse en el Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento es una parte esencial de la Biblia para podernos ubicar mejor en el Nuevo Testamento. Bendiciones.